Hay momentos en la vida donde todo lo que construiste se derrumba en un instante, donde el hombre que juró amarte para siempre te mira a los ojos y te dice que ya no eres suficiente. Yo soy Marta. Tengo 67 años. Y durante 42 años creí que mi matrimonio era inquebrantable. Hasta que una mañana, mi esposo metió sus maletas en el coche, me miró con frialdad y me dijo: «Me voy con alguien que sí me hace feliz». Esa mujer tenía 34 años. Podría ser su hija. Y en ese momento, mi mundo se partió en dos. Pero escúchame bien. Esta no es solo la historia de una mujer abandonada. Esta es la historia de cómo perdí absolutamente todo. Y cómo descubrí algo que él nunca esperaba que yo fuera capaz de hacer. Porque lo que voy a contarte hoy no lo he compartido con nadie. Ni con mis hijos. Ni con mis amigas. Solo contigo. Y te prometo que al final de esta historia vas a entender por qué el destino tiene formas muy particulares de hacer justicia. Cuando llevaba 40 años casada, pensaba que conocía a mi esposo. Ramón era ingeniero, trabajador, serio, un hombre de palabra, o eso creía yo. Criamos 3 hijos juntos, construimos una casa, compartimos miles de noches en silencio, mirando televisión en el sofá. Yo dejé mi carrera como contadora para cuidar de la familia. Él siempre me decía: «No te preocupes, yo me encargo de todo». Y yo confié. Confié completamente. La casa estaba a su nombre. Las cuentas bancarias también. Los ahorros, las inversiones, todo. Yo solo firmaba donde él me decía. Porque así funcionaban las cosas en nuestra generación. El hombre administraba, la mujer confiaba. Y durante décadas, eso pareció funcionar, hasta que dejó de hacerlo. Hace 2 años, Ramón empezó a llegar tarde a casa, siempre con excusas, reuniones, proyectos, clientes importantes. Yo notaba algo raro, pero cada vez que preguntaba, él me hacía sentir paranoica. «Estás exagerando, Marta. Estoy trabajando para nuestro futuro». Y yo callaba, porque una esposa buena no cuestiona. Una esposa buena espera. Hasta que una noche encontré un mensaje en su teléfono. «Te amo. No puedo esperar a que estemos juntos para siempre». El nombre era Valeria. Confronté a Ramón esa misma noche. Él no lo negó. Me miró con una calma helada y me dijo: «Ya no te amo, Marta. Hace años que no te amo. Me quedé por los niños, pero ya son grandes. Ahora quiero ser feliz». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. Si crees que esta historia ya es dura, espera. Porque lo que descubrí en los días siguientes cambió todo. Y te aseguro que nunca vas a olvidar lo que estoy a punto de contarte. Pero antes de seguir, si esta historia ya te está removiendo algo por dentro, déjame un like. Porque necesito saber que no estoy sola en esto. Y suscríbete para que no te pierdas ni un segundo de lo que viene. Porque lo que él hizo después de irse fue mucho peor que la traición. Ahora te voy a mostrar cómo un hombre puede destruir a una mujer sin tocarla, y cómo esa mujer puede levantarse cuando todos pensaban que ya estaba muerta. Déjame llevarte al principio, al momento donde todo parecía perfecto. Conocí a Ramón cuando yo tenía 23 años. Él tenía 25. Fue en una fiesta de graduación de la universidad. Yo acababa de terminar mi carrera en contabilidad. Tenía sueños grandes. Trabajar en una empresa importante, ser independiente, viajar. Ramón era guapo, educado, ambicioso. Me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Nos casamos un año después. La boda fue sencilla pero hermosa. Mi madre me dijo ese día: «Marta, el matrimonio es para toda la vida. Cuida a tu esposo y él cuidará de ti». Y yo lo creí. Los primeros años fueron felices. Vivíamos en un apartamento pequeño. Yo trabajaba medio tiempo mientras Ramón construía su carrera. Cuando nació nuestro primer hijo, dejé mi trabajo. Ramón insistió: «Los niños te necesitan en casa. Yo ganaré suficiente para todos». Y así fue. Llegaron 2 hijos más. La casa creció, el dinero también. Ramón ascendió en su empresa. Luego abrió su propia consultoría. Empezamos a vivir bien, muy bien.
Casa grande en un barrio residencial, 2 coches, vacaciones cada año. Yo me dedicaba a los niños, a la casa, a las comidas. Era mi mundo, mi propósito. Ramón trabajaba largas jornadas, pero siempre regresaba. Siempre. O eso pensaba yo. Porque lo que no sabía es que durante los últimos 5 años, Ramón había estado construyendo otra vida, una vida paralela, con otra mujer, con otros planes, y yo, ingenua, seguía cocinando sus comidas favoritas y planchando sus camisas. Cuando los niños crecieron y se fueron de casa, la casa se sintió vacía. Ramón y yo nos quedamos solos, y fue ahí donde empecé a notar el silencio. Ya no hablábamos como antes. Él pasaba horas en su estudio con la puerta cerrada. Yo veía series en la sala. Cenábamos juntos, pero sin mirarnos. Éramos 2 extraños compartiendo un techo. Yo intenté acercarme. Le propuse viajar juntos, retomar viejos hobbies, salir a cenar. Él siempre tenía una excusa. Estoy cansado, Marta. Tengo mucho trabajo. Otro día. Pero ese otro día nunca llegaba. Y entonces encontré ese mensaje. Te amo. No puedo esperar a que estemos juntos para siempre. Valeria, 34 años, profesora de yoga. La conoció en el gimnasio al que empezó a ir por salud. Llevaban 3 años juntos, 3 años de mentiras, 3 años donde yo seguía siendo la esposa perfecta mientras él ya había elegido a otra. La noche que lo confronté, Ramón no gritó, no se puso violento, simplemente se sentó en el sofá y me dijo la verdad con una frialdad que todavía me hiela la sangre. Ya no siento nada por ti, Marta. Eres una buena mujer, pero no eres lo que yo necesito. Valeria me hace sentir vivo. Contigo solo siento obligación. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe, porque no solo me estaba diciendo que ya no me amaba, me estaba diciendo que tal vez nunca me amó realmente, que yo fui solo una función, la madre de sus hijos, la administradora de su casa, pero nunca su compañera. Le supliqué, sí, lo supliqué. Le dije que podíamos ir a terapia, que podíamos empezar de nuevo, que yo podía cambiar. Él negó con la cabeza. Ya tomé mi decisión. Una semana después, se fue. Metió sus cosas en maletas y se mudó al apartamento de Valeria. Me dejó en esa casa enorme, vacía, llena de recuerdos que ahora dolían como heridas abiertas. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que yo seguía sin entender la magnitud de lo que venía. Porque Ramón no solo me dejó sin absolutamente nada. Y cuando descubrí cómo lo había planeado todo, entendí que la traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. ¿Quieres saber qué hizo? Porque lo que viene ahora va a hacerte temblar de rabia y te va a mostrar hasta dónde puede llegar un hombre cuando decide borrar a una mujer de su vida. 2 semanas después de que Ramón se fuera, recibí una carta certificada. Era de un abogado. Cuando la abrí, mis manos empezaron a temblar. Solicitud de divorcio, división de bienes, procedimientos legales. Llamé a Ramón inmediatamente. ¿Qué es esto? ¿Ya tienes abogados? Él respondió con esa misma voz fría y calculada. Marta, esto tiene que ser ordenado. Vamos a dividir todo de forma justa y seguir adelante. Justo. Esa palabra me sonó a burla. Pero yo todavía confiaba en que, después de 42 años juntos, él haría lo correcto. Qué equivocada estaba. Contraté a un abogado, una mujer joven, eficiente, que me miró con lástima cuando le conté mi historia. Señora Marta, necesito que me traiga todos los documentos, escrituras, cuentas bancarias, inversiones, todo. Y ahí comenzó mi pesadilla. Porque cuando empecé a buscar esos documentos, descubrí algo aterrador. La casa ya no estaba a nombre de Ramón. Había sido transferida a una empresa, una LLC que él había creado hacía 2 años. Las cuentas bancarias principales estaban vacías. El dinero había sido movido a cuentas offshore que yo ni siquiera sabía que existían. Las inversiones, los ahorros de toda una vida, todo había desaparecido, o mejor dicho, todo había sido escondido. Mi abogada me miró con seriedad. Señora, su esposo planeó esto con mucho tiempo. Esto no es un divorcio impulsivo. Esto es un vaciamiento patrimonial calculado.
Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Ramón había pasado años preparando mi destrucción financiera. Mientras yo cocinaba sus comidas y lavaba su ropa, él estaba moviendo cada peso, cada propiedad, cada activo fuera de mi alcance. Y lo peor, yo había firmado documentos, muchos, papeles que él me ponía delante mientras veíamos televisión. Firma aquí, mi amor, es solo un trámite. Y yo firmaba, sin leer, sin preguntar, porque confiaba. Esos documentos eran autorizaciones para transferir propiedades, para abrir cuentas, para mover dinero. Yo misma había facilitado mi propia ruina. Llamé a Ramón llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo puedes dejarme sin nada después de todo lo que construimos juntos? Su respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Marta, yo construí todo. Tú solo estuviste ahí. El dinero es mío. La casa es mía. Y no voy a darte lo que no te corresponde. Tengo una nueva vida y necesito mis recursos para vivirla. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina durante horas, mirando las paredes de esa casa que ya no era mía, sintiendo cómo mi vida se desmoronaba. Mis hijos vivían lejos, uno en otro país, los otros en diferentes ciudades. Les conté lo que estaba pasando. Todos se enojaron con su padre, pero ninguno podía ayudarme económicamente. Tenían sus propias familias, sus propias deudas. Y yo no quería ser una carga. Mi abogada fue honesta conmigo. Podemos pelear esto en los tribunales, pero va a ser largo, costoso, y él tiene recursos para contratar los mejores abogados. Usted, no. Me sentí atrapada, sin dinero, sin casa, sin futuro. A los 65 años, después de dedicar mi vida entera a un hombre y una familia, me encontraba completamente sola y sin nada. Ramón me ofreció un acuerdo, una miseria, una pensión ridícula que apenas cubriría un alquiler pequeño. Tómalo o déjalo, Marta. Es todo lo que vas a conseguir. Lloré durante días, noches enteras sin dormir, preguntándome cómo había llegado a ese punto, preguntándome si valía la pena seguir luchando. Pero algo pasó. Algo dentro de mí que había estado dormido durante décadas empezó a despertar. Una rabia, una fuerza, un pensamiento que no me dejaba en paz. No voy a permitir que me destruyas así. ¿Y sabes qué hice? Tomé una decisión que cambió absolutamente todo. Una decisión que Ramón nunca vio venir. Porque si hay algo que él no sabía sobre mí, es que yo no siempre fui esa mujer callada y obediente. Hubo un tiempo donde yo era otra persona, y esa persona estaba a punto de regresar. Si esta historia te está indignando tanto como a mí me indignó vivirla, déjame un comentario. Dime qué harías tú en mi lugar, y dale like si crees que nadie merece pasar por esto, porque lo que viene ahora es el comienzo de mi venganza, pero no del tipo que imaginas. Ahora te voy a mostrar cómo una mujer de 65 años, sin dinero y sin esperanza, logró darle vuelta a todo, y cómo Ramón terminó pagando un precio que nunca imaginó. Había pasado 2 meses desde que Ramón se fue. 2 meses en los que apenas comía, apenas dormía. La casa estaba en proceso de ser vendida por la empresa de Ramón. Yo tenía 30 días para irme. 30 días para encontrar un lugar donde vivir con el dinero que no tenía. Mis amigas me visitaban con pena en los ojos. «Pobrecita Marta», decían. Y yo odiaba esa mirada. Odiaba sentirme una víctima. Una tarde, mientras empacaba cajas, encontré algo en el fondo de un armario. Una caja vieja con mis documentos de la universidad. Mi título de contadora, certificados de cursos que había tomado hacía décadas, cartas de recomendación de profesores que creían en mí. Me senté en el piso y los leí uno por uno. Y por primera vez en años, recordé quién era yo antes de convertirme en la esposa de Ramón. Yo era inteligente, capaz, tenía una carrera, había dejado todo para ser madre y esposa, pero eso no significaba que ya no pudiera hacer algo más. Tomé el teléfono y llamé a una vieja amiga de la universidad, Patricia. Ella había seguido trabajando toda su vida. Ahora era dueña de una firma de contabilidad. Patricia, sé que han pasado muchos años, pero necesito trabajo.
Hubo un silencio del otro lado. Luego, su voz cálida. Marta, ¿estás bien? Me enteré de lo de Ramón. Ese hombre es un canalla. Le conté todo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo algo que me cambió la vida. Ven mañana a mi oficina. No te prometo un puesto de directora, pero puedo darte algo. Y puedes quedarte en mi casa mientras te recuperas. Lloré de agradecimiento. Por primera vez en meses sentí un rayo de esperanza. Al día siguiente me mudé a la casa de Patricia. Era un apartamento pequeño, pero acogedor. Ella vivía sola desde que se divorció años atrás. Bienvenida al club de las mujeres que sobrevivieron a hombres mediocres, me dijo con una sonrisa. Comencé a trabajar en su firma. Al principio eran tareas simples: organizar archivos, revisar facturas, asistir en auditorías básicas. Mi mente estaba oxidada. Había pasado más de 40 años sin trabajar profesionalmente, pero poco a poco todo volvió. Los números, los balances, la lógica contable. Era como volver a montar en bicicleta, y descubrí algo. Me encantaba. Había olvidado lo bien que se sentía usar mi cerebro, sentirme útil, sentirme capaz. Mientras tanto, Ramón seguía viviendo su vida perfecta con Valeria. Los veía en redes sociales, fotos en restaurantes caros, viajes a la playa, ella luciendo joven, radiante, feliz. Él luciendo rejuvenecido, como si los últimos 40 años conmigo nunca hubieran existido. Cada foto era una puñalada, pero también era combustible, porque cada vez que los veía, me decía, voy a salir de esto, y voy a salir más fuerte. Un día, Patricia me llamó a su oficina. Marta, tengo un cliente que necesita una auditoría completa de sus finanzas personales y empresariales. Es un caso complicado. ¿Te animas? Acepté sin dudar. Cuando me pasó el expediente, casi me desmayo. El cliente era un empresario que había usado exactamente las mismas tácticas que Ramón para esconder dinero de su ex-esposa, LLCs fantasmas, cuentas offshore, transferencias encubiertas. Todo estaba ahí, y yo lo entendía perfectamente, porque lo había vivido. Pasé semanas analizando cada documento, cada movimiento, cada truco contable. Y descubrí algo fascinante. Estos hombres siempre cometen los mismos errores. Siempre dejan rastros. Siempre hay una factura inconsistente, un depósito que no cuadra, una transferencia que levanta sospechas. Y cuando sabes dónde buscar, puedes encontrarlo todo. Terminé la auditoría y presenté un informe impecable. El cliente quedó impresionado. Su exesposa ganó el caso y recuperó millones que él había intentado esconder. Patricia me abrazó. Marta, eres brillante. Olvidé lo buena que eras en esto. Y entonces me llegó una idea peligrosa, una idea que no podía sacarme de la cabeza. Si pude descubrir los secretos financieros de un extraño, ¿por qué no podía descubrir los de Ramón? Yo conocía sus patrones, sus hábitos, sus contraseñas. Durante 40 años compartimos todo. Él pensaba que yo era solo una ama de casa ignorante, pero nunca imaginó que esa ama de casa había sido contadora, y que ahora esa contadora estaba hambrienta de justicia. Hablé con mi abogada, le conté mi plan. Ella me miró seria. Marta, si encuentras algo, podríamos reabrir el caso, pero tienes que estar segura, y tienes que hacerlo legalmente. Sabía que era arriesgado, sabía que podía fracasar, pero por primera vez en mi vida tenía algo que nunca había tenido: control. Empecé a investigar. Revisé cada documento que había firmado. Contacté a viejos conocidos de Ramón. Hablé con su contador anterior, quien estaba molesto porque Ramón lo había despedido sin razón. Y encontré la primera pista: una transferencia de $200,000 a una cuenta que no coincidía con ninguna de las empresas declaradas en el divorcio. El dinero había sido movido 3 meses antes de que él me dejara. Seguí el rastro. Cuenta tras cuenta. Transferencia tras transferencia. Y descubrí algo que me dejó sin aliento. Ramón no solo había escondido nuestro dinero. Había cometido fraude fiscal. Había evadido impuestos durante años.
Tenía sociedades fantasmas que ni siquiera aparecían en sus declaraciones oficiales. Y todo estaba documentado. En ese momento supe que lo tenía, que podía destruirlo de la misma forma que él intentó destruirme. Pero tenía que ser cuidadosa. Un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Entonces pasó algo que no esperaba. Recibí una llamada de uno de mis hijos. «Mamá, papá quiere que hablemos contigo. Dice que estás siendo difícil con el divorcio y que deberías aceptar su oferta». Sentí la traición hasta en mis propios hijos. Ramón los estaba manipulando, haciéndome ver como la villana, como la mujer amargada que no podía aceptar que él merecía ser feliz. Pero yo ya no era esa mujer frágil y rota. Ahora era una mujer con información, con poder y con un plan. ¿Quieres saber qué hice con todo lo que descubrí? Porque lo que viene ahora es el momento donde todo explota, donde Ramón finalmente entiende con quién se metió, y donde yo recupero no solo mi dignidad, sino todo lo que me quitó. Pasé 3 meses recolectando pruebas, cada documento, cada transferencia sospechosa, cada correo electrónico que Ramón había dejado en su viejo ordenador, ese que guardé cuando se fue. Él pensó que lo había borrado todo, pero yo recuperé los archivos. Con ayuda de un técnico que Patricia me recomendó, pudimos restaurar correos donde Ramón hablaba con su contador sobre mover activos antes del divorcio, donde discutían minimizar lo que Marta pueda reclamar, donde planificaban paso a paso cómo dejarme en la ruina. Todo estaba ahí, negro sobre blanco. Mi abogada revisó todo el material. Sus ojos se iluminaron. «Marta, esto es oro. Esto no solo te da derecho a una división justa de bienes. Esto puede meterlo en serios problemas legales». Preparamos una estrategia. Primero, presentaríamos una moción para reabrir el caso de divorcio basándonos en ocultamiento de activos. Segundo, enviaríamos una copia anónima de la evidencia de fraude fiscal a la agencia tributaria. Tercero, esperaríamos. La moción fue presentada un martes por la mañana. Ramón recibió la notificación ese mismo día. Me llamó furioso. «¿Qué crees que estás haciendo, Marta? ¿Ahora quieres jugar a ser detective?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «No estoy jugando, Ramón. Estoy reclamando lo que es mío. Y si pensaste que podías esconderlo todo, te equivocaste». Él se rió. Una risa nerviosa, incómoda. «No tienes nada, solo estás perdiendo el tiempo». «Entonces nos vemos en la corte», dije. Y colgué. Esa noche no pude dormir. No de miedo, de anticipación, porque sabía que había movido la primera pieza en un tablero donde él pensaba que ya había ganado. La audiencia fue programada para 3 semanas después. En ese tiempo, Ramón intentó de todo. Me ofreció más dinero. Me amenazó con destruir mi reputación. Incluso intentó que mis hijos me convencieran de retirar la demanda. Pero yo ya no era la Marta que él conocía. Llegó el día de la audiencia. Entré a esa sala de tribunal con Patricia a mi lado. Mi abogada llevaba un maletín lleno de evidencias. Ramón estaba sentado del otro lado con su abogado de traje caro. Valeria estaba con él, tomándole la mano. Ella me miró con lástima, como si yo fuera la pobre mujer vieja que no podía soltar el pasado. Yo la miré directamente a los ojos y sonreí, porque ella no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. El juez revisó la moción. Mi abogada comenzó a presentar las pruebas, documentos de transferencias, correos electrónicos, registros bancarios, testimonios de exempleados de Ramón que confirmaban sus movimientos financieros irregulares. La cara de Ramón fue cambiando de color, de la confianza al nerviosismo, del nerviosismo al pánico. Su abogado pidió un receso, pero el juez negó la petición. «Vamos a ver toda la evidencia ahora mismo», ordenó. Mi abogada continuó. Mostró cómo Ramón había creado 3 LLCs fantasmas, cómo había movido más de $1 millón a cuentas offshore, cómo había declarado ingresos falsos en sus impuestos durante los últimos 5 años, y cómo había firmado documentos fraudulentos poniendo mi nombre en algunos para desviar responsabilidades. El juez escuchó todo en silencio. Cuando mi abogada terminó, hubo un silencio pesado en la sala. Ramón intentó hablar,
Su señoría, esto es un malentendido. Mis asesores manejaron todo, yo... El juez levantó la mano. Señor, le recomiendo que deje de hablar y consulte con su abogado. Luego me miró a mí. Señora Marta, ¿tiene algo que agregar? Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero mi voz no. Su señoría, solo quiero lo que es justo. Pasé 42 años construyendo una vida con este hombre. Sacrifiqué mi carrera, mis sueños, todo, para apoyarlo. Y cuando ya no me necesitó, intentó borrarme. Pero yo no voy a desaparecer. No voy a aceptar migajas de lo que ayudé a construir. El juez asintió. La corte va a revisar toda esta evidencia. Suspendo temporalmente cualquier transacción financiera del señor Ramón hasta que se resuelva este caso. Y ordeno una auditoría completa de todos sus activos. Ramón se puso pálido. Su abogado intentó objetar, pero el juez ya había tomado su decisión. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Patricia me abrazó. Lo hiciste, Marta, lo hiciste, pero la batalla no había terminado. 2 días después, Ramón recibió otra notificación. Esta vez no era de la Corte de Divorcio. Era de la Agencia Tributaria. Investigación por evasión fiscal. Posibles cargos criminales. Él me llamó gritando. «¡Fuiste tú! ¡Tú los llamaste!». Yo solo dije la verdad, Ramón. El resto lo hiciste tú solo. «Me vas a destruir», dijo con voz quebrada. «No», respondí con calma. «Tú te destruiste a ti mismo cuando decidiste jugar sucio». Colgué. Y por primera vez en años me sentí en paz. Las semanas siguientes fueron un caos para Ramón. Su consultoría comenzó a perder clientes. Nadie quiere hacer negocios con alguien investigado por fraude. Valeria comenzó a distanciarse. Al parecer, la idea de estar con un hombre en problemas legales no era tan romántica como pensó. Y sus cuentas bancarias fueron congeladas. Mientras tanto, yo seguía trabajando, recuperando mi vida, recuperándome a mí misma. El caso de divorcio se resolvió 6 meses después. El juez ordenó una división equitativa de bienes reales. No las migajas que Ramón me había ofrecido, sino el 50% de todo lo que habíamos construido juntos. Casa, inversiones, ahorros, todo. Además, Ramón tuvo que pagarme una compensación por los años que dejé de trabajar para cuidar de la familia, y enfrentó cargos fiscales que lo obligaron a pagar multas millonarias. No fue destruido completamente, pero su vida perfecta con Valeria se derrumbó, y yo estaba de pie, más fuerte que nunca. ¿Pero crees que ahí terminó todo? Porque lo que pasó después me demostró que la vida tiene formas extrañas de cerrar círculos, y que a veces la justicia llega de maneras que nunca imaginamos. Ahora voy a contarte qué pasó cuando finalmente recuperé mi vida, y cómo Ramón terminó pagando un precio mucho más alto que el dinero. Con el dinero del acuerdo, compré un apartamento pequeño pero luminoso. 2 habitaciones, balcón con vista a la ciudad. Era mío, completamente mío. Cada mueble que elegí, cada cuadro que colgué en la pared, cada planta en el balcón, todo era una declaración. Esta es mi vida ahora, y nadie me la va a quitar. Seguí trabajando en la firma de Patricia. Pero ya no era solo una asistente. Me había convertido en una de sus auditoras principales. Clientes comenzaron a pedirme específicamente: «Queremos a Marta. Ella sabe encontrar lo que otros no ven». Y tenían razón. Porque después de lo que viví, desarrollé un olfato especial para detectar engaños financieros. Ayudé a decenas de mujeres a descubrir activos ocultos por sus exmaridos, a recuperar lo que les pertenecía. Cada caso ganado era una victoria no solo para ellas, era una victoria para mí también. Cada vez que veía a una mujer salir de mi oficina con esperanza en los ojos, recordaba a la Marta de hace 2 años, rota, perdida, convencida de que su vida había terminado, y ahora mírala. Mientras tanto, la vida de Ramón seguía desmoronándose. Valeria lo dejó 6 meses después del juicio. Al parecer, un hombre de 67 años con problemas legales y dinero congelado no era tan atractivo como pensaba. Ella encontró a alguien más joven, más estable. Irónico, ¿verdad? Ramón quedó solo.
Su consultoría cerró. Tuvo que vender propiedades para pagar las multas fiscales. Se mudó a un apartamento pequeño, mucho más pequeño que el mío. Mis hijos comenzaron a ver la verdad. Al principio estaban confundidos, atrapados entre su padre y yo. Pero cuando las pruebas salieron a la luz, cuando vieron los correos, los documentos, la planificación fría y calculada, entendieron. Mi hija vino a visitarme llorando. Mamá, lo siento. Siento no haberte creído desde el principio. La abracé. No tienes que disculparte. Él es tu padre. Es normal que quisieras creer en él. Pero la relación de ellos con Ramón nunca volvió a ser la misma. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Las visitas casi desaparecieron, porque es difícil respetar a un hombre que intentó destruir a su propia esposa. Un día, un año después del juicio, me lo encontré. Fue en un supermercado. Yo estaba comprando frutas cuando lo vi en el pasillo. Se veía cansado, más viejo, derrotado. Nuestros ojos se encontraron. Él bajó la mirada primero. Yo seguí caminando. No sentí rabia, no sentí satisfacción. Solo sentí nada. Ese hombre ya no tenía poder sobre mí. Unos meses después, recibí una llamada inesperada. Era Ramón. «Marta, ¿podemos hablar?» Dudé, pero acepté encontrarnos en un café público. Cuando llegó, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Su ropa estaba arrugada. Parecía un hombre vencido. Se sentó frente a mí y no dijo nada durante un minuto largo. Luego, con voz quebrada: «Lo siento». Yo no respondí. Él continuó: «Siento todo lo que te hice. Siento haberte traicionado. Siento haber intentado dejarte sin nada. Yo me creí invencible. Creí que merecía más. Y perdí todo». Sus ojos estaban llorosos. Valeria se fue. Mis hijos apenas me hablan. Mi reputación está destruida, y me doy cuenta de que la única persona que realmente me amó fuiste tú. Y yo te destruí. Tomé un sorbo de mi café. Lo dejé hablar. «¿Crees que algún día puedas perdonarme?», preguntó. Yo lo miré directo a los ojos. «Ramón, ya te perdoné. No por ti, sino por mí. Porque guardar ese odio solo me hacía daño a mí misma». Él se animó un poco. «Entonces tal vez podemos...» Levanté mi mano. «Pero perdonarte no significa que voy a olvidar, ni que voy a volver, ni que voy a ser tu amiga. Significa que ya no me importas, que ya no ocupas espacio en mi vida». Se quedó en silencio. «Espero que encuentres paz, Ramón, de verdad, pero lejos de mí». Me levanté y salí del café, y esa fue la última vez que lo vi. Mi vida siguió, mejor que nunca. Comencé a viajar, primero sola, luego con Patricia y otras amigas. Conocí lugares que siempre soñé visitar: París, Roma, Buenos Aires. En cada ciudad me sentía más libre, más yo misma. Empecé a dar charlas. Reinvención financiera después de los 60. Cómo protegerse de un divorcio devastador. Salas llenas de mujeres que me escuchaban con lágrimas en los ojos, que me agradecían por darles esperanza, por mostrarles que no es tarde para empezar de nuevo. Y en esas charlas conocí a alguien, Jorge, un viudo de 70 años, dulce, respetuoso. No buscaba una relación. Pero la vida te sorprende. Nos hicimos amigos primero. Café los domingos, caminatas en el parque, conversaciones largas sobre todo y nada. Y lentamente, sin presión, sin drama, algo hermoso creció entre nosotros. No era el amor intenso de la juventud. Era algo mejor: compañía, respeto, complicidad. Él nunca me pidió que fuera algo que no era. Nunca intentó controlarme. Solo me amaba por quien soy. Y yo aprendí que eso es lo que siempre merecí. Un día, mis nietos vinieron a visitarme. Me preguntaron sobre mi divorcio. «Abuela, ¿no estás triste por lo que pasó con el abuelo?». Los miré con una sonrisa. «¿Triste? No, mi amor. Agradecida». Se sorprendieron. Lo que me pasó me obligó a descubrir quién soy realmente. Me obligó a ser fuerte, a ser independiente, a encontrar mi voz.
Si nada de eso hubiera pasado, yo seguiría siendo una sombra. Y ahora soy completa. Mi nieta me abrazó. Quiero ser como tú cuando sea grande. Y en ese momento supe que mi historia no solo me había salvado a mí, estaba inspirando a la siguiente generación. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que necesitas escuchar más historias así, suscríbete, porque esta comunidad es para quienes creen que nunca es tarde para volver a empezar, para quienes entienden que la vida no termina cuando alguien te abandona, termina cuando tú decides rendirte, y yo nunca me rendí. Ahora voy a contarte el final, la lección que aprendí, y el mensaje que quiero dejarte para que nunca olvides. Han pasado 3 años desde que Ramón salió de mi vida. 3 años que parecen toda una vida. Porque la Marta de hoy no se parece en nada a la Marta que él dejó tirada. Aquella mujer estaba rota, perdida, convencida de que sin él no era nada. Pero, ¿sabes qué descubrí? Que él nunca fue mi fuerza. Yo siempre fui mi propia fuerza. Solo que lo había olvidado. Hoy tengo 68 años. Trabajo en lo que amo. Vivo en un lugar que elegí yo. Tengo amistades verdaderas, una relación sana con Jorge. Y sobre todo, tengo paz. Esa paz que no puedes comprar, que no puedes fingir, que solo llega cuando finalmente te perdonas a ti misma por haber confiado en la persona equivocada. Porque durante mucho tiempo me culpé. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? ¿Por qué confié tanto? Pero un día entendí algo importante. Confiar no es debilidad. Amar no es ingenuidad. Entregar tu vida a una familia no es un error. El error fue de él, no mío. Él eligió traicionar. Él eligió mentir. Él eligió destruir. Yo solo elegí amar. Y eso nunca será algo de lo que me arrepienta. Hace unos meses me enteré de que Ramón tuvo un problema de salud. Nada grave, pero suficiente para asustarlo. Mi hijo me lo contó. Papá preguntó por ti. ¿Quieres saber cómo estás? Le dije a mi hijo que le deseaba lo mejor. Y lo decía en serio, no desde el rencor, sino desde la indiferencia. Porque ese hombre ya no es parte de mi historia. Es solo un capítulo cerrado. Un capítulo doloroso, sí, pero también necesario. Porque me enseñó la lección más importante de mi vida. Nadie puede quitarte tu valor. Solo tú puedes entregarlo. Y yo se lo entregué durante años. Le di mi poder, mi voz, mi identidad. Pero cuando me lo quitó todo, descubrí algo hermoso. Esas cosas nunca fueron suyas para quitar. Siempre estuvieron dentro de mí. Solo necesitaba recordarlo. Ahora ayudo a otras mujeres a recordarlo también. Cada semana recibo mensajes. Mujeres de 40, 50, 60, 70 años que me cuentan sus historias. Que me dicen, Marta, pensé que mi vida había terminado. Y yo les respondo lo mismo. No, tu vida apenas está comenzando. Porque la verdad es esta, nunca es tarde. Nunca es tarde para reconstruirte. Para aprender algo nuevo. Para recuperar tu dignidad. Para exigir lo que mereces. Para enamorarte de ti misma otra vez. La sociedad nos enseña que después de cierta edad ya no importamos, que las mujeres mayores deben ser invisibles, silenciosas, conformarse con lo que les toca. Pero yo estoy aquí para decirte que eso es mentira. Una mentira diseñada para mantenernos pequeñas, para que no reclamemos nuestro espacio, nuestro poder, nuestra vida. Yo tengo 68 años y apenas estoy empezando. Apenas estoy descubriendo todo lo que puedo hacer. Todo lo que puedo ser. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No importa cuántos años tengas. No importa qué tan rota te sientas ahora. No importa quién te haya traicionado. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para levantarte. Solo tienes que decidir hacerlo. Ramón pensó que destruirme sería fácil, que una mujer de 65 años, sin trabajo, sin dinero, sin esperanza, simplemente se rendiría. Pero no me conocía realmente. Nunca lo hizo. Porque si me hubiera conocido de verdad, habría sabido que yo no me rindo. Que cuando me derriban, me levanto más fuerte. Que cuando me subestiman, demuestro de qué estoy hecha. Y ahora él vive con esa verdad todos los días.
mientras yo vivo mi mejor vida. Así que si estás viendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. Sí, va a doler. Sí, va a ser difícil. Habrá noches donde querrás rendirte, donde sentirás que no puedes más, pero vas a poder, porque eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas, y mereces mucho más de lo que te hicieron creer. No dejes que nadie escriba el final de tu historia. Esa pluma es tuya, y solo tú decides cómo termina. Mi historia no terminó con un hombre dejándome. Terminó conmigo encontrándome a mí misma. Y esa es la mejor venganza de todas. No la destrucción de él, sino la reconstrucción de mí. Ahora quiero pedirte algo. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like. No por mí, sino por cada mujer que necesita ver que hay esperanza. Suscríbete a este canal, porque voy a seguir compartiendo historias reales de personas reales que se negaron a ser víctimas. Y déjame un comentario contándome, ¿qué te llevas de esta historia? ¿Qué lección vas a aplicar en tu vida? Porque esto no es solo entretenimiento. Esto es una comunidad, un espacio donde nos apoyamos, donde nos recordamos mutuamente que somos fuertes, que somos valiosas, que merecemos lo mejor. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video, porque nunca sabes cuántas vidas puedes cambiar con una simple acción. La próxima semana voy a compartir otra historia, otra verdad que no se habla lo suficiente. No te la pierdas, porque juntas estamos reescribiendo las reglas. Estamos demostrando que la edad es solo un número, que el final de una etapa es el comienzo de otra, y que las mujeres como nosotras no nos rendimos, nos reinventamos. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, tu vida no termina cuando alguien se va. Empieza cuando decides quedarte contigo misma. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Y nunca, nunca olvides tu valor.